Bueno, buenas tardes a todos, nuevamente con una nueva charla sobre el curso que estamos transitando. Les voy a presentar a la licenciada Viviana Águila. Ella es licenciada asistente social y bueno, por supuesto que les brindará los conceptos referidos a su tema. A posteriori hablará el licenciado Santiago Raimondi. Él es psicólogo y bueno, también disertará sobre la temática a desarrollar en su especialidad. Los dejo entonces con Viviana. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Gracias, Graciela, por la presentación. Eh, la idea, un poco para compartir en este encuentro, bueno, es hablar específicamente de la intervención del trabajo social en el campo del trasplante. Y había pensado, en principio, dar algunas generalidades como para establecer un marco de referencia específicamente de lo que es el trabajo social, para luego poder compartir con ustedes específicamente lo que tiene que ver con la intervención profesional, más específicamente en trasplante, pero más específicamente en trasplante de CPH. Yo formo parte de la red de trasplante provincial del Pucallpa. Eh, el servicio social tiene la particularidad del Pucallpa de ser parte de este organismo jurisdiccional. La verdad que, como para dar un marco de referencia, quiero compartir con ustedes que el servicio social del Pucallpa, o mejor dicho, el Pucallpa, es uno de los pocos organismos jurisdiccionales que cuenta con un servicio social propio. Y esto nos ha posibilitado la inserción en unidades de trasplante propias, ¿sí? Y también ser un poco pioneros en la conformación de otros servicios sociales. Bueno, como les decía, yo soy referente, como parte del servicio social, de la red de trasplante de CPH, junto con otros actores que ustedes han ido ya conociendo, ¿sí? En las presentaciones, la doctora Klein, el doctor Dante García, el doctor Hugo Petrone, Leticia Greco, también como contadora. Y en términos generales, la función que tengo dentro de la red es poder generar la articulación con los servicios sociales, también con los servicios de hematología, de donde provienen los pacientes, y con las unidades de trasplante donde son derivados para efectivamente recibir el tratamiento. Es decir, la red pública de CPH está conformada por todos los servicios provinciales de hematología de todos los hospitales públicos que indudablemente trabajan con los servicios sociales de esos mismos hospitales. Y la idea es justamente posibilitar la articulación de todos los actores. Ahora, específicamente ustedes seguramente ya habrán visto que el Pucallpa tiene un programa de financiamiento, un programa de subsidio para cobertura de trasplante para todos aquellos pacientes que son bonaerenses y que tienen cobertura pública exclusiva. Y aquí específicamente mi labor dentro de la red es posibilitar y garantizar el acceso a la cobertura, lo que se podría decir el financiador. Y justamente, ¿a quiénes brinda cobertura este programa? A todas las personas bonaerenses, como les decía, sin cobertura social, y también por una nueva resolución que fue dictada por el Ejecutivo en el año 2021, se incorporaron aquellos pacientes con indicación de trasplante que están bajo el programa Incluir Salud. Es decir, ambas poblaciones pueden acceder a esta posibilidad de la gratuidad del trasplante y más específicamente del trasplante de CPH. Y en esto me parece importante destacar que ahí está el fuerte de la articulación, que es desde el Servicio Social del Pucallpa, más específicamente en mi función de referente dentro de la red, es articular con los servicios sociales de base, donde el paciente transita su primer tratamiento,
para poder generar este acceso al financiador. ¿Por qué digo esto? Y lo remarco como importante, porque al momento de la derivación de ese paciente a una unidad de trasplante, más allá de que esté en condiciones clínicas y médicas de ser evaluado, ¿sí? Porque sabemos obviamente que tiene un tratamiento oncohematológico previo, debe tener garantizada la conformación de esa cobertura, que es un trámite, digamos, administrativo, si queremos decirlo de esa manera, o burocrático, pero que es ágil. Entonces, al momento de que un servicio de hematología presenta un paciente a la red y lo ingresa alertando de la posibilidad de esa persona como candidata a trasplante de CPH, es importante que sepa y que inmediatamente articule con el servicio social que existe en ese hospital de donde proviene el paciente, para poder agilizar los tiempos, y este es el rol fundamental, digamos, que en mi labor intento cumplir al momento de que el paciente ingresa a la red. Ya me voy a detener un poquito más en otros aspectos más específicos. Esto es como, digamos, una identificación general del aporte, digamos, que puedo contribuir desde mi intervención a la red. Y que es importante que todos los conozcamos porque me parece que todos los que formamos parte de la red tenemos una responsabilidad compartida en poder hacer posible de que la red funcione como tal, con la intención y el objetivo que tiene. Por eso ahí marco como un último punto la posibilidad de articular con todos los actores involucrados en el proceso de trasplante para contribuir a garantizar el acceso a la atención y la optimización de los tiempos. Luego quizás, si voy un poco rápido y despierta algunas preguntas, al final de la exposición, por supuesto, está la posibilidad del intercambio y de las preguntas que quieran realizar. Bueno, acá me parece importante tratar de hablar de paciente en proceso de trasplante. No solamente en CPH, sino en todo tipo de trasplantes, pero bueno, específicamente ¿por qué? Porque hay una instancia pretrasplante, que es cuando el paciente transita su tratamiento en un servicio de hematología, que es su efector de base, su efector referente. Luego es ese servicio quien indica la posibilidad de un trasplante y la necesidad de que el paciente sea evaluado. La instancia del trasplante, propiamente dicha, que es cuando ya el paciente ingresa a la red, cuando está en condiciones clínicas y tiene garantizada nuestra cobertura, ¿sí? Tratándose de pacientes obviamente que no tienen obra social, inmediatamente es derivado al efector hasta que finalmente llega la instancia del trasplante. Pero luego no podemos desconocer una instancia post-trasplante, donde seguramente quizás dependerá de la circunstancia, el paciente retorne para sus controles quizás al servicio de hematología que lo derivó o continúe sus controles post-trasplante en el equipo. Esa circunstancia de proceso nos convoca a todos a mirar a esa persona, a ese sujeto, desde una perspectiva integral. ¿Por qué? Porque indudablemente el paciente en la instancia pretrasplante conoce un equipo, se familiariza con un médico, con enfermeros, con profesionales. Es el momento de la instancia en donde recibe el diagnóstico, la indicación del trasplante, donde impacta indudablemente en todas las esferas, que ya mi compañero, mi colega, el psicólogo, a continuación seguramente hablará de esto, pero acá hay un marco o a una perspectiva social y psicológica que no podemos desconocer. Entonces, mirar a esa persona de manera integral implica comprender que en la instancia que transite en el proceso va a impactar de distinta manera su vida cotidiana. Pensemos, por ejemplo, una madre que tiene niños pequeños y que están a su cuidado,
una persona que es sostén económico del hogar, es decir, miles de circunstancias. Por eso a veces esa mirada integral requiere mirar la singularidad de ese paciente. Es decir, el paciente no es meramente biológico e individual, no es solamente la indicación del trasplante y conformar en tiempo y forma el tratamiento. Es comprender que hay una cantidad de determinantes psicosociales y variables que atraviesan a toda persona, a todos nos atraviesa. ¿Con quién dejo mis hijos al cuidado de quién? ¿Cómo voy a mantener mi hogar ahora que estoy enfermo? ¿Qué pasará con mi trabajo? A ver, mi experiencia, yo tuve la oportunidad de transitar muchos años en la unidad de trasplante de médula ósea del Hospital Rossi junto con la doctora Graciela Klein, y muchas veces se presentaban pacientes que tenían una relación laboral incluso formal, trabajadores rurales, que manipulaban, por ejemplo, insecticidas, fertilizantes, y que muchas veces fue eso la circunstancia quizás o no, o que condicionó mucho de su enfermedad. Esas personas no pueden volver, por ejemplo, a poder desarrollar el mismo tipo de trabajo que estaban realizando. Entonces, acá hay un componente de circunstancias que no se pueden desconocer para poder mirar al sujeto en toda su complejidad. Y esto me parece importante destacar que también requiere un abordaje interdisciplinario. Es difícil trabajar de una manera interdisciplinaria. ¿En qué sentido digo? Porque por ahí estamos acostumbrados a la premura del trabajo y digo, y en algún momento en esa evaluación del pretrasplante o en el trasplante, y ni hablar de sostener y acompañar el posttrasplante, implica esa mirada de los distintos profesionales que podemos ser parte del equipo de salud de trasplante o del servicio quizás de hematología, o por lo menos si no hay un abordaje interdisciplinario, sí la necesidad de convocar al otro profesional a la articulación. Muchos servicios de hematología o de trasplante por ahí no tienen un trabajador social que forme parte del equipo, pero sí pueden trabajar a través de la interconsulta. Y hay una particularidad en el trasplante de CPH a diferencia de trasplante de órgano sólido, donde se tiene que trabajar e intervenir con premura. Es decir, los diagnósticos no nos dan tiempo para anticiparnos y trabajar en las problemáticas sociosanitarias que esos pacientes pueden tener, porque aparece, irrumpe un diagnóstico, por ejemplo, de aplasia medular, ni hablar de un paciente si es pediátrico. Entonces, en la medida, si no se trabaja interdisciplinariamente, sí convocar, ni bien el paciente es candidato a trasplante, al trabajador social, para que pueda ir haciendo una evaluación social de qué cuestiones es importante tener en cuenta y que indudablemente van a impactar en el trasplante y en el post-trasplante, ¿sí? Y cuando hablo de la mirada multidisciplinaria, ojalá fuera interdisciplinaria, también digo convocar a los enfermeros. Los enfermeros son figuras claves, sobre todo en la instancia del trasplante, cuando el paciente está aislado. Porque pienso yo desde mi experiencia. Porque a diferencia quizás del médico, de otro profesional, es el que cotidianamente está atendiendo al paciente, lo ayuda, conversa con el cuidador o el familiar, sobre todo en la instancia de aislamiento, ¿no? Entonces digo, poder comprender la complejidad de que atraviesa una persona en situación de trasplante como en cualquier otra problemática de salud es vital para realmente contribuir a que ese proceso sea realmente de acompañamiento, ¿sí? De esa persona que padece un diagnóstico y un trasplante, ¿no? Eso es un poco la idea. Bueno, acá un poquito generalidades, que no me quiero detener mucho, pero sí
quiero compartir con ustedes, y me parece que también me quedó vigente algo para decirles en una primera filmina, que el servicio social del Cucaiba también tiene a su cargo el hogar de tránsito para pacientes trasplantados. Y esto también lo quiero destacar porque el Cucaiba como organismo jurisdiccional es el único que cuenta con un recurso con estas características, ¿no? Con una intervención interdisciplinaria de trabajadores sociales y psicóloga, que es gratuito, que realmente forma e integra la red pública de salud y que cumplió 20 años y que la verdad posibilita, como yo hoy decía, el paciente en proceso de trasplante, acompañar el post-trasplante inmediato. Nosotros recibimos los pacientes que la red deriva. ¿A dónde? Cuando es paciente pediátrico, que son atendidos en la unidad de trasplante del Hospital Ludovica de La Plata, pueden alojarse en nuestro hogar y de hecho lo hacen. También los pacientes que se trasplantan en la unidad de trasplante del Hospital San Martín de La Plata y del Hospital Rossi de La Plata. Son los tres efectores que están ubicados en el radio de La Plata y el hogar está ubicado donde funcionan las dependencias administrativas de Cucaiba. Entonces esto nos permite, digamos, dar respuesta a lo que implica la atención y el acompañamiento en el post-trasplante inmediato, hasta que el equipo de trasplante posibilita que ese paciente vuelva a su lugar de residencia, incluso recibiendo pacientes de otras provincias, ¿no? Bueno, para seguir, esto más o menos lo enuncié, esto de la necesidad de trabajar interdisciplinariamente, desde la red, el rol del trabajador social, como les decía, es articular intrainstitucionalmente y con otros actores institucionales que ya los nombré, los servicios de hematología, los servicios sociales, y los ejes principales de intervención en los que el trabajador social aporta sería la accesibilidad a la atención, al trasplante y la optimización de tiempos, que ya lo hablé, el tema fundamental de la evaluación social, que también lo anticipé un poco. La evaluación social, y hay un aspecto muy relevante, la evaluación social que evalúa situaciones que hoy no podemos desconocer, que pueden acompañar al paciente o no, como situaciones de violencia, de género, de consumo y adicciones. Es decir, cada vez es más complejo, y ni hablar si pensamos el contexto coyuntural en los que nos encontramos, en una población de vulnerabilidad, con condiciones de vulnerabilidad, con condicionantes de pobreza, ¿sí? Las condiciones habitacionales resultan fundamentales al momento de considerar, sobre todo, el post-trasplante. Obviamente nosotros trabajamos en una de las vulneraciones de los derechos, son las condiciones habitacionales, y lo cierto es que nuestra metodología de trabajo como trabajadores sociales es el trabajo en red. Nosotros dependemos de las políticas sociales vigentes, de los programas que estén vigentes, de los recursos institucionales, ¿sí? De los recursos que son parte del lugar de referencia del paciente, del municipio, donde podamos ir promoviendo, mejorar la calidad de vida del paciente y de sus condiciones habitacionales. Hay condiciones, la condición habitacional no va a ser un obstáculo para que el paciente acceda, pero que nos llama y nos compromete a mejorar para contribuir al éxito del trasplante. Es fundamental que mínimamente se garanticen la higiene de la vivienda. No puede ese paciente vivir en condiciones extremas de pobreza, donde tenga un piso de tierra, donde esté expuesto sobre todo a condiciones de filtraciones y presencia de hongos. Es decir, son muchas cuestiones importantes donde la evaluación social puede aportar al equipo de trasplante y al servicio de hematología en la medida que pueda, para aprender las alertas necesarias que mucho tiempo no vamos a tener en pacientes con indicación de CPH, para poder, no nos da un tiempo anticipatorio suficiente, pero sí
tratar ya de visibilizar en la evaluación social que la encuesta social que se requiere para conformar el expediente de Cucaiba y la cobertura indague estas cuestiones o prenda estas alertas para empezar a advertirlo como un problema. Una cosa que no me voy a detener mucho, pero me parece importante que lo conozcan todos, es la existencia de una ley, de un sistema de protección integral específicamente para personas trasplantadas en lista de espera. Es una ley nacional, la 26928, que se sancionó en el año 2013 y que específicamente, digamos, brinda una protección a las personas en lista de espera y trasplantadas. ¿Qué sucede específicamente con los pacientes trasplantados de médula ósea? Que no existe la lista de espera, porque no estamos hablando de un órgano sólido, sino que recién pueden acceder a los derechos que promulga esa ley en instancia post-trasplante, cuando el equipo de trasplante lo ingresa al paciente en el Sistema Nacional de Registro, que es el SINTRA. Entonces, es importante que se tome este aspecto como relevante para los equipos de trasplante, que estén atentos los servicios sociales, ¿sí?, para garantizar que luego se pueda generar la credencial. ¿Qué es la credencial? La credencial es como una certificación, si queremos, como conocerán seguramente el Certificado Único de Discapacidad, el CUD, que permite acreditar la condición de trasplantado. ¿Quién la gestiona esa credencial? La gestionamos nosotros desde el Servicio Social de Cucaiba para todos los pacientes trasplantados o en lista de espera bonaerenses. Y la podemos gestionar si el paciente está incorporado en el SINTRA. Generalmente los pacientes de CPH son incorporados en el SINTRA si tienen indicado, en el caso de que tengan la indicación de un trasplante con búsqueda. Ahí sí están ingresados previos al trasplante. Y si no, con posterioridad. Entonces, es importante prestar atención a esta cuestión para garantizar la accesibilidad a los derechos de las personas trasplantadas de CPH. El responsable de emitir la credencial es el organismo jurisdiccional. Por eso es importante saber que en pacientes que son de otras provincias, que nos pasa y que ocupan, por ejemplo, que los alojamos, que están en nuestro hogar de tránsito, por ejemplo, pacientes del Ludovica, que provienen de otras provincias, ahí nos conectamos con los organismos jurisdiccionales de las provincias de donde provienen o del INCUCAI para generar la credencial. Para mayor información, para no extenderme y hablar específicamente de la ley, pero sí me parece importante que todos los actores que integran la red conozcan. Ustedes pueden acceder a la página de Cucaiba, van a encontrar allí un logo redondo que dice credencial trasplantados y ahí van a encontrar toda la información respecto a la ley, a la gestión de la credencial y a los derechos vigentes a los que puede una persona incorporarse. Básicamente son 4 los derechos: la gratuidad del transporte. Para pacientes con obra social se les garantiza, la ley garantiza el acceso a la cobertura del trasplante, obviamente, y por otra parte de la medicación, ¿sí?, en todas aquellas cuestiones vinculadas directa o indirectamente con el trasplante. Y para aquellas personas que no tienen ningún tipo de ingreso, la posibilidad de tramitar una asignación mensual, que es el equivalente a una pensión no contributiva, con, digamos, bajo el programa Incluir Salud, que teniendo incluso la cobertura de Cucaiba, siguen estando incorporados o siguen permaneciendo dentro del programa de Cucaiba, porque, como les decía hoy al principio, Cucaiba brinda financiamiento tanto a pacientes con Incluir Salud como a aquellos que tienen cobertura pública exclusiva. Bueno, ya estoy por finalizar. Rápidamente es la importancia de los derechos del paciente, también enfatizar en esto, trabajamos en la adherencia,
Y un aspecto muy importante es el acompañamiento del cuidador. El paciente no está solo, no debería estar solo. El paciente requiere de un cuidador, puede ser un familiar o no. Y hoy sabemos que al cuidador hay que acompañarlo, porque también el proceso, que es largo, que tiene sus intercurrencias, sus idas y venidas y complicaciones puede tener, la figura del cuidador resulta fundamental para sostener al paciente, para acompañarlo, para ayudarlo. Y finalmente decir que acá todos tenemos, no solamente el trabajador social, eh, trabajar la escucha profesional, la contención, la orientación. Eso es fundamental. Para terminar, creo fundamental que tenemos que seguir trabajando y de hecho lo estamos haciendo. Por eso yo insisto que desde mi humilde rol de trabajadora social dentro de la red, tiene que existir la articulación entre los servicios de hematología, de base, con sus respectivos servicios sociales, aunque sea a través de la interconsulta. Obviamente los equipos del trasplante, el Pucallpa y el paciente. El paciente es parte de esa red. Es fundamental. ¿Por qué? Porque al momento de que el paciente ingresa a la red, hay que en simultáneo generar la cobertura para garantizar la derivación y no solamente la cobertura del trasplante. Y a su vez, si requiere búsqueda, se lo ingresa al INCUCAI, ¿sí? Pero por ahí a veces existen fragmentaciones donde el paciente inicia o es ingresado al INCUCAI, pero no ingresó a la red, y de repente desde el INCUCAI nos piden el ok para dar la posibilidad de iniciar la búsqueda, pero lo cierto es que si no está el expediente de financiamiento y el paciente no fue ingresado a la red, no nos enteramos. Entonces, todos los actores ahí tenemos que confluir para darle celeridad al proceso. Y ahí justamente digo, ¿para qué? Para contribuir a la accesibilidad, a la optimización de los tiempos, a la información asertiva del paciente. Acá están los derechos del paciente, ¿sí? A la información y comunicación oportuna. Y por último, quiero leer textualmente esto, que lo encontré la otra vez leyendo unos apuntes, donde lo voy a leer textualmente porque quiero dejar un poco representada la idea que quisiera transmitirle a todos y a todas, es que la humanización de la atención en salud se caracteriza por un conjunto de prácticas orientadas a lograr mejor atención y mayor cuidado. El proceso de humanización del quehacer contribuye a que éste sea acogido por el otro, que es el paciente, a mejorar la relación y la seguridad del paciente. El principio de toda la humanidad es la palabra, la condición de sujetos que se comunican, que usan un sistema complejo de signos y señales que tienen sentido y pueden ser interpretados. Entonces, humanizar es tratar al otro en cualquier circunstancia dentro del circuito de la comunicación, de la intersubjetividad. Por lo tanto, la humanización de la medicina y más ampliamente la de la salud solo puede entenderse en un sentido relacional. Es decir, todos somos responsables en el lugar que estemos de un trato humanizado, comprender integralmente ese otro que es el paciente, lo que hoy decía, y que cuando transmitimos lo que transmitimos a nuestro rol de médico, de enfermero, de psicólogo, de trabajador social, de secretario, de administrativo, lo que decimos y lo que decimos impacta en el otro. Y tenemos que saber qué entiende el otro de lo que decimos. Eso es fundamental. Bueno, nada más hasta acá. Muchas gracias. Sí, hay alguna pregunta. A ver si hay alguna pregunta. Después dejamos en todo caso abierto. Preguntamos. Sí. Bueno, un segundito.
¿Listo? Bueno, buenos días a todas y a todos. Como decía Graciela, soy licenciado en Psicología. Desempeño mi actividad en el hospital, en el Servicio de Salud Mental en distintas áreas del Hospital Sor María Ludovica de La Plata. Y mi relación con la unidad de trasplante comenzó hace unos años, recibiendo las interconsultas que las médicas hacían al Servicio de Salud Mental. Bueno, y a partir de allí comencé a participar desde mi práctica y de mi disciplina en la atención de los niños y sus familias que atraviesan este tratamiento tan complejo. Bueno, fui convocado hoy a la reunión de hoy, el encuentro de hoy, para conversar acerca de los aspectos psicológicos del trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Fundamentalmente vamos a desarrollarlo en pediatría, y dentro de este tema general vamos a puntualizar fundamentalmente en la evaluación psicológica del paciente a trasplantar, en el aislamiento y la vulnerabilidad del paciente durante la internación y en el seguimiento psicológico durante el trasplante y post-trasplante. Bien, bueno. Como primer punto, decir lo siguiente, ¿no? Si bien como se ha hablado en encuentros anteriores, hay distintos tipos de trasplantes. En términos generales, el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas es un tratamiento complejo, con riesgo de vida y secuelas, y por lo tanto representa una situación que conmueve distintas esferas, ¿no?, de la vida de un niño y de su familia. Para ir al primer punto, que es la evaluación psicológica del paciente a trasplantar, es importante situar el contexto en que esta evaluación acontece. Gracias. A la unidad de trasplante llegan niños y adolescentes de diferentes lugares del interior de la provincia de Buenos Aires y del interior del país. Algunos niños y adolescentes vienen transitando desde hace tiempo el diagnóstico y el tratamiento de una enfermedad, como por ejemplo el paciente con leucemia, mientras que otros son de reciente diagnóstico, como los de aplasia medular. En ambas situaciones, la indicación del trasplante suele ser vivida tanto por el niño como por la familia, por un lado como una oportunidad de curación, ¿no?, pero también como un acontecimiento disruptivo, es decir, un evento capaz de provocar reacciones de miedo, de angustia, de ansiedad, de incertidumbre acerca de lo que va a ocurrir. Por otro lado, el marco normativo de la actividad asistencial, la Ley 27.447, la Ley de Trasplante, la nacional, establece que las personas vinculadas al trasplante, tanto el receptor, el paciente como el donante, deben ser informadas de manera clara, precisa y adaptada a su nivel cultural del procedimiento a realizar, los beneficios esperados, riesgos, efectos adversos y posibles complicaciones. En pediatría, habitualmente la información se da primero a los padres, ¿no?, en 1 o 2 encuentros, pero es importante también la información al niño, adecuando, por supuesto, esa información a la edad y a la capacidad de comprensión. Y cuando lo hubiese, también es importante la información al donante, ¿no?, acerca del procedimiento de extracción de las células. Esta información se brinda en el marco del consentimiento informado, ¿no?, que es ese proceso a través del cual se exponen las características del tratamiento con la finalidad de que se adopten las mejores decisiones respecto al mismo. También en pediatría, si bien los padres son los representantes legales del niño en la toma de decisiones, eso no significa ni debe significar que los niños queden excluidos de las discusiones y las decisiones acerca de su cuidado. El niño es un sujeto de derecho y por lo tanto, digamos, sus opiniones deben ser debidamente tenidas en cuenta en todo aquello que pueda afectarlo. Dicho esto, entonces, nosotros entendemos la evaluación psicológica del paciente a trasplantar como una serie de entrevistas al niño, al donante si lo hubiese, y a los padres, con 3 finalidades principales. Una, la de conocer sus características psicológicas, su desarrollo cognitivo y emocional, ¿no?, del niño, detectar si la presencia de sintomatología psicopatológica y si la hay, iniciar, digamos, tempranamente las acciones para su abordaje. Ofrecer al niño, al donante y a los padres un espacio de escucha, ¿no?, donde poder expresar inquietudes, preocupaciones, expectativas en torno al tratamiento y también para abordar temas a ser resueltos antes del ingreso a la unidad, ¿no? Por ejemplo, para los papás, la organización familiar durante el trasplante, la elección del acompañante, los cuidados de los hermanos durante el tiempo de trasplante, etc. Para el niño, los juguetes, ¿no?, los juegos.
Y además es importante también, estas entrevistas las realizamos con la finalidad de, importante, 7 puntos, ¿no? De propiciar el establecimiento de un vínculo transferencial. Este es un concepto de psicología, pero de un vínculo, ¿no?, que favorezca el acompañamiento y el sostenimiento durante todo el tratamiento. Cuando están dadas las condiciones médicas y psicológicas, ¿no?, el paciente se ingresa, se interna en la unidad. El paciente es internado entonces en la unidad de trasplante con un acompañante familiar y bajo medidas de aislamiento estricto, como se conversó, creo que fue en el primer encuentro, ¿no? Es normal. El tiempo de internación varía, por supuesto, en función del tipo de trasplante y también de la evolución, pero bueno, a los fines didácticos más o menos oscila entre los 40 y los 60 días de internación. Digo esto para decir lo siguiente, segundo punto, es que la internación en sí misma implica un cambio sustantivo en la vida de un niño, ¿no? Es un desarraigo de su medio de contención habitual, su medio de gratificación, ¿no?, el contexto familiar, social, y una inmersión en un medio nuevo, ¿no?, en la unidad de internación, con personas desconocidas y con normas de funcionamiento mucho más rigurosas que otras salas de internación y fundamentalmente distintas a la de su familia, ¿no? Entonces, dicho cambio exige del niño, ¿no?, como también del acompañante, un trabajo de adaptación a la situación. La condición de aislamiento, la situación de aislamiento en la que se encuentra el niño durante la internación, genera ciertas condiciones propicias para la aparición de algunos síntomas psicopatológicos. Es decir, no es determinante, sino todo niño que está internado en situación de aislamiento va a producir síntomas. Pero si a esa situación de aislamiento se le agregan factores de vulnerabilidad, por ejemplo, factores predisponentes o de vulnerabilidad, por ejemplo, dificultades del niño para encontrar otras formas alternativas de gratificación a las habituales, bueno, sí se generan las condiciones suficientes como para la formación de los síntomas psicopatológicos. Los más frecuentes durante el tiempo de internación son las manifestaciones de ansiedad, las manifestaciones de tinte depresivo y las alteraciones de conductas impulsivas, agresivas. Siempre que aparezcan estos cambios de comportamiento en el niño durante la internación, es importante hacer una evaluación médica y psicopatológica. Digo cada vez. Digo médica porque en algunos casos, por ejemplo, las alteraciones, las conductas impulsivas pueden estar ligadas a, por ejemplo, a altas dosis de corticoides en el niño. Entonces, siempre es importante realizar evaluación médica y psicopatológica cada vez. En términos generales, son habituales los llamados trastornos adaptativos, ¿no?, cuyos, digamos, los síntomas que dan cuenta de una falla, digamos, en el mecanismo de adaptación a la nueva situación, es decir, son de una manera producto de conflictos psíquicos, ¿no?, entre los deseos del niño y las exigencias de tratamiento, ¿no?, situaciones de conflicto que no encuentran la vía de elaboración adecuadas y se expresan a través de dichas manifestaciones sintomáticas. Las mismas pueden ser de diferente intensidad y en ocasiones ser de tal intensidad que obturen algún procedimiento médico a realizar. Siempre nosotros privilegiamos el abordaje psicoterapéutico que permita entender y trabajar los motivos de los síntomas, pero bueno, por supuesto, cuando no es suficiente, se debe pensar también la posibilidad de sumar una intervención psicofarmacológica, ¿no? Para eso nosotros recurrimos a psiquiatría. Bien, en cuanto al seguimiento durante el trasplante, hay varias acciones a tener en cuenta. Yo ubiqué dos acciones tendientes a cuidar o proteger tanto la salud mental del niño como la del cuidador durante el tiempo de aislamiento, durante el tiempo de internación. En relación al niño, en la medida de lo posible, siempre que el estado clínico lo permita, se debe promover la actividad lúdica, creativa, durante este momento de aislamiento, ¿no? El juego es un factor sumamente importante en todo lo que es el desarrollo integral del niño, pero además es un recurso terapéutico muy importante. ¿Por qué? Porque a través del juego un niño porque el juego favorece la expresión subjetiva de los estados internos, porque a través del juego se puede abordar la situación de conflicto que está viviendo el niño en relación al tratamiento y a la hospitalización, y fundamentalmente porque en el juego el niño se vuelve creador, ¿no?, porque dispone de objetos de la realidad al servicio de fantasías y deseos. Y en ese sentido va adoptando una actitud activa, ¿no?, en una posición activa, que es lo que de alguna manera se busca, ¿no?, una adaptación activa a la nueva situación que está viviendo. Hay muchísimo para decir acerca del juego cuando se piensa en una internación de un niño en una unidad cerrada. Es decir, el juego es como un elemento sumamente importante a pensar, a desarrollar, pero bueno, excede los límites de la presentación actual.
El otro punto a tener en cuenta es la de la escucha y el acompañamiento, como decía Luciana, del cuidador, ¿no? Es aconsejable, digamos, sí, durante el tiempo de internación, es aconsejable que haya más de uno, ¿no? Que haya al menos otro, de modo tal de poder alternarse y así garantizar horas de descanso, ¿no? Fuera de la unidad. Porque, bueno, el compromiso, la afectación emocional de los padres, por supuesto, tiene incidencia en el afrontamiento y la sintomatología de los niños, ¿no? Y hay que tener en cuenta que durante la internación el niño pasa por distintas prácticas, ¿no? Según el tipo de trasplante, pero movilización de las células, la colecta, la colocación del catéter venoso central, el acondicionamiento, con todo el malestar que genera, bueno, hasta la infusión de las células, ¿no? Son bastantes, digamos, una serie de prácticas, y para lo cual el cuidador es fundamental, ¿no? Para el afrontamiento del niño a esas situaciones. Bueno, cuando las células infundidas, digamos, no sé si lo digo bien, pero cuando las células infundidas comienzan a funcionar, cuando se restituye la hematopoiesis, cuando se van resolviendo las complicaciones, el paciente se va encaminando hacia el alta, ¿no? De la internación. Pero hay algunos pacientes que, tras complicaciones, post-trasplantes, deben ingresar a la unidad de terapia intensiva, ¿no? Del hospital, por ejemplo, porque necesitan soporte vital. A veces logran superar el cuadro y regresan algunos días a la unidad de trasplante, pero otras veces no lo logran, el estado clínico se agrava, la internación en la unidad de terapia intensiva se prolonga, disminuyendo cada vez más las posibilidades de recuperación. En estos momentos es muy importante brindar la información clara a los papás, abrir espacios de escucha, de acompañamiento y facilitar el contacto con el niño, ¿no? Pueden surgir momentos de cuestionamientos acerca de la indicación del trasplante o incluso también de autorreproches por haber aceptado el procedimiento. Cuando la situación del niño en la unidad de terapia intensiva es irreversible o incurable, o cuando las medidas a implementar sean desproporcionadas respecto a las perspectivas de mejoría o generen un sufrimiento desmedido, bueno, surge otro aspecto a tener en cuenta en lo que es el seguimiento psicológico del niño y su familia, que es el del dolor psíquico ante la pérdida de un ser querido, ¿no? Un dolor que es inevitable, digamos, no hay protocolo que permita eludir alguna forma de dolor por la pérdida de una persona amada. Es importante saber que el dolor tiende a aliviarse con el tiempo, a partir del trabajo de duelo, que es importante, digamos, que el duelo, saber que el duelo es lento, ¿no? Y que requiere respeto por los profesionales, digamos, de respeto por los tiempos de cada uno, por las ceremonias, por los rituales propios de cada familia. Y también saber que quien está de duelo transita por diferentes etapas que van desde una primera, que es de la negación de la pérdida, ¿no? Esto no puede pasar, esto no puede haber ocurrido, ¿no? Incluso hasta cierto extrañamiento de la realidad, ¿no? Esto no ocurrió, hasta la progresiva aceptación e inscripción de la ausencia, ¿no? De la persona amada. El trabajo de duelo, en términos generales, tiende a realizarse sin necesidad de intervención psicológica ni psiquiátrica, pero en algunos casos puede ser necesario un acompañamiento profesional y el profesional de salud mental que integra el equipo tiene que estar dispuesto, ¿no? a realizar ese acompañamiento. Más allá de esta situación puntual, a lo largo del tratamiento hay otros duelos, ¿no? Por ejemplo, los duelos que tiene que realizar el niño, por ejemplo, por los cambios en su fisonomía, ¿no? Por ejemplo, la alopecia, parece, vamos, también la alopecia es una pérdida, por supuesto, transitoria, pero bueno, a muchos niños les genera una crisis emocional, requiere un trabajo de elaboración y un trabajo de aceptación también de eso que se pierde, ¿no? Al menos transitoriamente. Bien, como decía, cuando la situación, cuando la evolución es favorable, ¿no? Cuando la evolución es favorable, cuando las células entonces infundidas comienzan a funcionar, cuando se restituye la hematopoiesis, cuando se van resolviendo las complicaciones, bueno, se encamina hacia el alta de la internación, el paciente se externa. Generalmente, bueno, se externa con medidas de aislamiento, a veces al principio más rigurosa, luego más flexible. Generalmente se va a la familia, el niño con el acompañante, a algún centro cercano al hospital, el hogar de Cucaiba o la casa de Ludovica, que está cerquita con instrucciones para la toma de la medicación y con pauta de alarma. Al inicio,
la concurrencia a los controles es muy frecuente, ¿no? Por lo que suele resultar tanto para el niño como para el cuidador, después de un largo tiempo de internación, desgastante, ¿no? Yo del seguimiento psicológico post-trasplante hay dos cuestiones que quiero señalar, dos hitos que me parecen importantes, que es uno, el regreso al hogar y el regreso a la escuela, porque son dos situaciones que pueden generar alguna dificultad que requiere algún tipo de abordaje específico en salud mental. El regreso al hogar poco me hace dificultades, ¿no? Porque si bien el reencuentro con el resto de la familia es muy anhelado, suele ser muy anhelado por el niño y por los padres durante la internación, ¿no? El niño extraña a sus hermanos, extraña a su perro, extraña, no sé, sus abuelos, y los padres también, y en ocasiones también hay ciertas idealizaciones de acuerdo de lo que se dejó. Pero bueno, si bien es anhelado, también es cierto que bueno, el niño en tratamiento, cuando regresa, puede costarle compartir los cuidados con los hermanos, ¿no? A los padres que han estado al cuidado del niño permanentemente, puede resultar difícil atender a las demandas de los otros niños, ¿no? Y a los que quedan, los que han quedado, digamos, puede también resultarle difícil hacerle lugar a los que vuelven, ¿no? Los que han se quedado con los abuelos, con los tíos. Digamos, quiero decir quiero decir acá que acá hay un proceso de revinculación, digamos, que hay que darle tiempo y que puede acarrear alguna dificultad que requiere algún abordaje de salud mental. Hay que estar atento durante este periodo también al cumplimiento de pautas de cuidado, ¿no? Porque puede ser un problema significativo después del trasplante. Y el otro hito importante es el de regreso a la escuela. Si la evaluación es favorable, luego del año más o menos el niño regresa a la escuela. Algunos niños pueden presentar dificultades en la reinserción escolar, tanto respecto al aprendizaje como al vínculo con los compañeros. Es importante tener en cuenta que esta dificultad, digamos, que son niños que presentan largos periodos de ausencia escolar. Digamos, si bien comentaba al comienzo que algunos vienen de tratamientos prolongados, que si bien han tenido maestra domiciliaria y maestras hospitalarias, no han estado concurriendo a la escuela, ¿no? Lo que los priva de alguna manera de la adquisición de habilidades de aprendizaje en contexto escolar, en contexto áulico y de la interacción con pares, ¿no? Generalmente estas dificultades de realización escolar están vinculadas a eso. Si las dificultades persisten y no desaparecen, bueno, conviene consultar porque puede haberse otras razones, por supuesto, y bueno, porque puede también ser necesario implementar algún tipo de estrategia con la escuela, alguna adecuación curricular, alguna propuesta pedagógica de inclusión. Bien, ya finalizando, se estima que un porcentaje de sobrevivientes presenta secuelas, ¿no? Que impactan en su calidad de vida. Se han documentado secuelas psicológicas como la presencia de estrés postraumático, depresión y ansiedad. Sin embargo, también los niños que realizaron tratamiento pueden referirse al mismo como una experiencia que modificó positivamente su vida y la de su familia. En algunos casos se genera un crecimiento, una transformación positiva a partir de este evento, de esta experiencia adversa, ¿no? Como un nuevo comienzo. Y en relación a ese punto es que coloqué la foto adjunta, que es de un libro que escribió un adolescente, porque no a mí se llama, escribió un adolescente que realizó tratamiento por leucemia en el Hospital de Niños de La Plata ya hace unos años. Tomé conocimiento del libro por otro joven, que vamos a llamar Víctor, como para preservar la identidad, que se trasplantó en la unidad hace unos años. En una internación post-trasplante por una complicación, Víctor bueno, me comentó de la existencia de este libro y me pidió de conocerlo al autor, ¿no? Porque la pregunta que se hacía, ¿por qué no a mí?, le resonaba y se le había vuelto significativa. En efecto, para este joven, para Víctor, la indicación de trasplante había sido vivida como un evento disruptivo, como comenté al inicio, generador de miedo, de incertidumbre y de una angustia que al comienzo lo paralizaba, ¿no? De hecho, no aceptaba algunos procedimientos y no consentía inicialmente al trasplante. Lloraba, digamos, se quejaba, decía por qué le pasa eso a él, por qué a él la enfermedad, lo que requirió de alguna manera todo un abordaje previo al trasplante. Luego se internó y en la unidad atravesó por diferentes conflictos, ¿no? Entre lo que quería hacer. Yo recuerdo, por ejemplo, que quería ir de viaje con sus compañeros de la escuela que viajaban, y bueno, lo que podía hacer por el tratamiento y por la hospitalización, situaciones de conflicto que les generaban momentos de rabia, de enojos y de desesperación.
hasta que progresivamente algo se fue transformando, ¿no? Las cosas viejas, los quereres viejos fueron dejados de lado, fue empezando a dar lugar a lo nuevo que vivía, a lo nuevo que experimentaba, ¿no? ¿Por qué no a mí? ¿Por qué no a mí? La última vez que lo atendí, me dijo que quería empezar que quería en realidad empezar a transmitir la experiencia que había vivido el trasplante para que otras personas pudieran conocerla. Hoy, a 5 años de trasplante, se lo ve participar activamente en las redes sociales, es un defensor de la donación, del trasplante y también del hospital de niños, y festeja cada año, en la fecha de trasplante, su cumpleaños vida, lo llama, su cumpleaños vida, ¿no? Como un nuevo nacimiento. Ese día agradece en las redes a las médicas, a los enfermeros, a las enfermeras, al personal de limpieza, a los amigos, familiares y especialmente a la donante. Bueno, para finalizar, las necesidades de los niños, niñas y adolescentes que atraviesan un trasplante no se agotan en los aspectos biológicos, ¿no? La atención no es correcta si no contempla además la singularidad del paciente y su contexto familiar y social en cada etapa de trasplante. El trabajo interdisciplinario, es decir, el trabajo entre disciplinas diferentes, es imprescindible para dar respuesta a las múltiples problemáticas que pueden presentarse. Bueno, y ahí pongo las referencias que están en el diapositivo, ¿no? de los temas que abordé. Después hay bibliografía específica que a quien quiera me puede enviar un mail a mi, creo que estaba al comienzo, la dirección del... Sí. Ahí está. Bueno, gracias. Sí. No. Y no es necesario poner el presente. Pregunta. No es necesario poner el presente. Cuando se conectan, después se va a ver quién asistió y quién no asistió, tanto en esta presentación como en la posterior y cuando lo ven ustedes en el canal. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de los temas tratados hoy aquí? Tanto la licenciada Águila como el licenciado Raimondi, bueno, tienen sus respectivos mails por si quieren hacer algún comentario o si quieren enviarles preguntas o si tienen alguna inquietud para que ellos puedan respondérsela con mayor detalle. Bueno, damos por finalizadas las charlas de hoy. Gracias a todos. Linda lucha, muy interesante la revista también, porque es cierto.